¿Qué tal? Nosotros somos el grupo número 12 y nos encargaremos de explicar el trabajo práctico número 12, superficies cuádricas, el cual está conformado por Balbuena Tirsa, Prado Julisa y Vallés Luis. Una superficie cuádrica es el lugar geométrico de los puntos P, X y Z en el espacio que satisface una ecuación de segundo grado. Generalmente, esta ecuación de segundo grado se lo busca reducir mediante rotación y trasladación de ejes, obteniendo así la siguiente forma: m por x al cuadrado más n por y al cuadrado más p por z al cuadrado igual a r. Antes de entrar en el tema, veremos las herramientas que usaremos para entender su forma en el espacio tridimensional. Entre ellos están intersectos, son los puntos donde la superficie corta los ejes coordenados, el eje X, el Y o el Z. Simetría, nos permite saber si la superficie se repite respecto a algún plano, eje o el origen. Trazas, que son las curvas que obtenemos cuando cortamos la superficie con los planos coordenados. Secciones planas, que es similar a las trazas, acá cortamos la superficie con planos paralelos a los coordenados. Y por último la extensión, donde analizamos si la superficie es cerrada o abierta. De la ecuación canónica con tres coeficientes positivos, la forma que se obtiene es el elipsoide, o sea, una superficie cerrada y limitada. Sus trazos sobre los tres planos coordenados son elipses, es simétrica respecto al origen y a todos los planos coordenados, y existe un caso particular donde si A es igual a B, que es igual a C, la superficie pasa a ser una esfera de radio A. Si la ecuación presenta dos coeficientes positivos y uno negativo, la forma que obtendremos se llamará hiperboloide de una hoja, donde la superficie está conectada formando una sola pieza. El eje de la superficie corresponde a la variable con el signo negativo. Sus trazas son elipses e hipérbolas, y es simétrica respecto al origen y a todos los planos coordenados. Ahora bien, si la ecuación tiene dos coeficientes negativos y uno positivo, la forma que obtendremos sería el hiperboloide de dos hojas, donde la superficie está separada formando dos piezas. Es simétrica respecto a los planos XZ y YZ, pero no en XY. Posee trazos que forman hipérbolas y es simétrica respecto al origen y a todos los planos coordenados. Para cerrar las superficies centradas, tenemos un caso límite, el cono elíptico. Si miramos la ecuación, se parece a los hiperboloides, pero se nota una diferencia, es que la ecuación está igual a 0. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que las paredes de la figura ya no se curvan suavemente, sino que son rectas, que se cruzan aleatoriamente en el origen, formando un vértice, y esto es una superficie arreglada. Cambiando de categoría a las no centradas, tenemos la famosa silla de montar o paraboloide hiperbólico. Identificarla es fácil, ya que si buscamos dos pistas en la ecuación vamos a encontrar que la variable z es lineal, o sea, no está elevada al cuadrado, lo que nos va a decir que es un paraboloide. Después tenemos que hay una resta entre x y y, que esta combinación crea una curvatura doble, sube por un lado y baja por el otro, formando en el centro el conocido punto silla. El tercer grupo son las superficies cilíndricas. Aquí el truco visual es bastante simple, ya que podemos ver que falta una letra en la ecuación. Como vemos en los ejemplos, si falta la letra Z, la figura base, ya sea elipse, parábola o hipérbola, se proyecta infinitamente a lo largo de este eje vertical, formando un tubo o una canaleta. Un detalle teórico importante que agregamos en el informe son las cuádricas degeneradas, que son casos donde la ecuación colapsa. En lugar de una superficie curva, como en las anteriores, vamos a obtener simplemente un punto, un par de planos o una recta, incluso también un conjunto vacío si la ecuación es imposible dentro de los números reales. Ahora vamos a resolver el ejercicio práctico propuesto. Tenemos la ecuación menos 4x al cuadrado menos 4y al cuadrado más 4z al cuadrado igual a 16, la cual vamos a simplificar por el término independiente 16, quedando de la forma z al cuadrado sobre 4 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Pensando en la clasificación de la superficie, podemos notar que es una ecuación de segundo grado con tres variables, por tanto, la misma no es cilíndrica. El término independiente es igual a 1, por lo que no es un cono y posee dos coeficientes negativos y uno positivo. En la clasificación de las cuádricas centradas, esta estructura se clasifica como un hiperboloide de dos hojas, en este caso con eje de simetría igual al eje z. Ahora lo mostraremos en GeoGebra. Acá ya tengo la ecuación cargada y podemos hacer la observación gráfica y vemos claramente que el eje de simetría es el eje z.
También analizando la simetría respecto de los planos y ejes coordenados, activando así los planos, podemos observar que es simétrico respecto del plano XY con Z igual a 0, respecto también del plano XZ con Y igual a 0 y por último respecto del plano YZ con X igual a 0. También respecto de los ejes por la misma observación y por defecto del origen de coordenadas, es decir, respecto del punto 0, 0, 0. También mencionaremos que la cuádrica tiene intersección únicamente con el eje Z en los puntos Z igual a menos 2 y Z igual a 2. Ahora, analizando las trazas sobre los planos coordenados, en el caso del plano XY, para z igual a 0 resulta un absurdo al quedarnos x al cuadrado más y al cuadrado igual a menos 4, que es imposible porque la suma de términos cuadráticos nunca da un número negativo. Por tanto, concluimos que no existe una intersección en este plano. Sin embargo, para la resolución de las trazas de los planos XZ e YZ, resulta que tenemos trazas que son hipérbolas con la misma ecuación z al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 4 igual a 1, con el mismo vértice z igual a más menos 2. Lo observamos en GeoGebra activando los planos XZ e YZ y la intersección entre la cuádrica y los planos. Como podemos ver ahora, son hipérbolas y no hay intersección del plano XY con la cuádrica. Por último, analizando las secciones planas paralelas a los planos coordenados, tenemos dos casos que son primeramente los de XZ e YZ, para los cuales tendremos siempre hipérbolas, como podemos observar en GeoGebra. Por ejemplo, para la intersección del plano x igual a 4, paralelo al plano YZ, tendremos una hipérbola resultante de intersección. O por ejemplo, para el plano y igual a 6, intersectándolo con la cuádrica, tendremos también una hipérbola. Esto se repetirá infinitamente para todas las secciones planas paralelas a los planos coordenados XZ e YZ, mientras que para el caso de las secciones planas paralelas al plano XY, tendremos para el caso de k igual a más y menos 2, un punto, como podemos observar aquí, o para los casos de k mayor a 2 o menor a 2, tendremos circunferencias. Y nada en los valores intermedios entre k igual a menos 2 y k igual a 2. Y para mencionar, la extensión de la superficie abarca infinitamente para z menor o igual a 2 y para z mayor o igual a 2. No olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre álgebra lineal y geometría analítica con GeoGebra.